tu corazón, confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es jueves 10 de noviembre del 2022. Sí, jueves 10 de noviembre del 2022. 32ª semana de este tiempo ordinario. Sí, 32ª semana. Hoy es la memoria obligatoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Este hombre grande, San León Magno, Magno dicen los italianos, significa grande. Este hombre fue grande. Conocido por su celo diplomático, cuando Atila, rey de los hunos, amenazó con invadir Roma, el Papa León partió a su encuentro para negociar con él. Su intervención logró que Atila retrocediera y desistiera de atacar la ciudad eterna, es decir, Roma. La ciudad eterna es Roma. Nació en la Toscana, Italia, a finales del siglo IV. No se sabe nada sobre sus primeros años, ni sobre cómo llegó a ser sacerdote. No obstante, sus escritos prueban que tuvo una educación excelente y un talento poco común que aplicó a la ciencia sagrada. Por la alta doctrina que pronto alcanzó y por su celo, se ganó el cariño del Papa Celestino I, quien lo nombró diácono. También gozaba de la admiración de la gente y de los eruditos, tanto que San Cirilo le escribía y Juan Casiano le dedicó sus libros sobre la encarnación del Señor y lo llamó decoro y esplendor de la Iglesia romana y ministerio sagrado. Es elegido pontífice después de la muerte de Sisto III. León abrazó esta misión sublime y ardua y la ejerció tan admirablemente como para merecer el título de grande. Luchó contra el monofisismo, herejía que sostiene en Jesús solamente está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Por petición del emperador, convocó el concilio de Calcedonia, en el cual se condenó este error, es decir, esa herejía del monofisismo. Él no asistió personalmente, pero envió una carta que conmovió a todos los obispos reunidos, quienes dijeron: San Pedro ha hablado por boca de León. Murió en el año 461 en Roma, Italia, es decir, siglo V. San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón, versículos 7 a 20.
Esta carta no tiene capítulo, solo versículos. Querido hermano, he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que gracias a ti los corazones de los santos han encontrado alivio. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero apelar a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, que antes era un inútil para ti, y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo, para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que sí lo es mucho para mí, cuanto más para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 146, 145 entre paréntesis. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 25. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El Espíritu Santo nos dé sabiduría para comprender esta palabra. El reino de Dios está en medio de nosotros. Queridos hermanos, hermanas, en la primera lectura de hoy nos encontramos con la hermosa historia de Onésimo. Saben que Onésimo, aquel esclavo que escapa de su amo Filemón y que encuentra en San Pablo el amigo que lo lleva a experimentar la verdad sobre Jesucristo y la libertad. El apóstol envía a este esclavo a la casa donde pertenecía, pero no con la misma categoría de antes, sino como un hombre libre, a quien se le debe respetar, amar y acoger. Sí, no tratarlo como un esclavo. Y aquí el Señor nos cuestiona a nosotros, cómo de pronto nosotros a esas personas humildes, sencillas, las tratamos mal. Y aquí el Señor nos llama la atención. Amar, acoger, respetar, valorar, estimar. Sin embargo, no usa la autoridad que le dio Cristo para ordenarle a Filemón que lo reciba, sino que apela a su corazón y le ruega que lo haga. El ejemplo de Pablo nos interpela y nos invita a involucrarnos en las realidades probablemente de nuestros hermanos, pero sin olvidar que cada uno es libre de tomar sus decisiones. Nosotros no podemos actuar por otros, ni para bien ni para mal. La acción de Filemón posiblemente no hubiera nacido del corazón si Pablo le hubiera dado la orden. Por otra parte, el Evangelio de hoy nos dice: el reino de Dios está en medio de ustedes. Es decir, Dios está con nosotros, presente en cada uno de nuestras realidades, esperando que le permitamos entrar en nuestras vidas. De nuevo, es solo nuestra decisión la que permite que Dios actúe en nuestras vidas y lo transforme todo. Hermanos, démosle una oportunidad al Señor y convirtámonos en luz para guiar a nuestros hermanos en su camino hacia Él. Sí, ser instrumento de Dios, instrumento de paz, instrumento de amor. Qué bueno que nosotros, como dice San Francisco, seamos eso, instrumento de amor, de paz. Dejemos tanta soberbia, tanta prepotencia. Hoy en este jueves eucarístico sacerdotal, 8º día de novena a Jesús Maestro. Mañana viernes será el 9º día. El sábado es la fiesta patronal a Jesús Maestro. Pídele a Jesús Maestro que te acompañe. Pídele a Jesús Maestro para que Él interceda por tu hogar, que Él te conceda sabiduría, que Él te dé la capacidad de saber actuar. Hoy estamos recordando a San León Magno, Papa y doctor de la Iglesia, que nació en la Toscana, región de Italia. Recibió una esmerada educación y hablaba muy correctamente el idioma nacional, que era el latín, con una sublime inteligencia y una firme voluntad. San León Magno se enfrentó a las invasiones de los bárbaros y a la herejía de Eutiques, que socavaba el misterio de la encarnación del Señor, y como pastor plenamente consciente de su cargo, se dejó de recordar, no dejó de recordar al pueblo cristiano que la fe se traduce en la vida.
Sí, se mantuvo firme, no se cayó. El Señor hizo con él una alianza de paz y lo constituyó en el gobierno para que recibiera la dignidad del sacerdocio para siempre. Sirácidas, capítulo 45, verso 30. Bendito Señor, gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Juan 15, verso 5. Dijo Pedro a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Respondió Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 16 y versículo 18. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabanzas al Todopoderoso, al Señor de señores. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día, hermano, día del Señor, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Alabado seas por siempre, Señor. Hoy te alabamos, Padre, porque Jesús nos dijo que tu reino se encuentra ya entre nosotros, como semilla de amor y de esperanza en nuestra vida, como fermento de la transformación humana y cósmica que arranca de la muerte y resurrección de Cristo. Amén. ¿Qué dice el texto? Los signos menos esperados. Una de las cuestiones religiosas que más afloraba en la época de Jesús era el cuándo y los signos de la llegada del reino de Dios. Sí, esa es la gente. ¿Cuándo será? Que se identificaba con el reino de su Mesías. En el ambiente flotaba la expectación de una manifestación divina inminente y decisiva en favor de Israel. Confer, Levíticos capítulo 19, versículo 11. Pero ¿dónde y cómo descubrirla? De ahí la pregunta de los fariseos a Jesús: ¿con qué se abre el evangelio de hoy? ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Miren que la pregunta es clara. ¿Cuándo va a llegar? Cristo comenzó su anuncio de la buena noticia, proclamando abiertamente la presencia del reino de Dios en su persona y obra. Por eso urgía la conversión al mismo. Los signos del reino no eran precisamente los esperados por los judíos: fuerza espectacular y poder político avasallador que aplastaría a los romanos opresores y establecería en todo su esplendor el reino de Dios. Más bien, todo lo contrario. Los signos del reino de Dios, según Jesús, son pobreza y humildad, solidaridad con los pobres, curación de los enfermos, liberación de la mujer nueva, religión en espíritu y en verdad, nuevo templo en su persona y sobre todo pasión y muerte del Mesías, algo desconcertante. Por eso, respondiendo a los fariseos, insiste hoy Jesús en que el reino de Dios no vendrá espectacularmente, porque está dentro de ustedes o en medio de ustedes, según otras traducciones del original griego, entos kimon. El reino de Dios está ciertamente dentro de los que cumplen la voluntad del Padre, porque ese es el camino
de la realización de su reinado, como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Como para el Mesías antes de su triunfo, también para sus discípulos vendrán días de tribulación en que desearán el retorno de Cristo, pero no lo verán, porque aún no es el día señalado para su manifestación gloriosa ante todos los pueblos, y no solo el judío. Cuando esto suceda, todos lo verán sin lugar a dudas sobre el auténtico Mesías y su reino, porque como el fulgor del relámpago brilla en un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Para meditar, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me está diciendo el texto? Las etapas del reino. ¿Cuáles son las etapas del reino? Veamos, analicemos un poco. Según Cristo, el reino de Dios no es accesible a través de la observancia de la ley mosaica, ni se identifica con los portentos y prodigios de la apocalíptica tradicional. Sí, sobre todo esa apocalíptica tradicional judía, que gratifican los evangelios sinópticos. La plena manifestación del reino en el día mesiánico no llegará hasta un futuro imprevisible, sí, imprevisible. Pero su presencia es ya un hecho en medio del mundo y de los hombres. La historia de la salvación humana por Dios mediante su reinado puede dividirse, según Lucas, en las siguientes etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Veamos un poco, queridos hermanos y hermanas. Una primera es una preparación que culmina en Juan el Bautista. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. Segundo, la persona de Jesús, cuya vida y mensaje proclaman e inauguran ya el reino. Tercero, reinado del Espíritu en el tiempo de la Iglesia, como demuestran los hechos de los apóstoles. Cuarto, futura y plena manifestación del reino en gran día mesiánico de Cristo. Mientras llega ese día, la Iglesia participa del misterio pascual de Jesús, cruz, muerte y resurrección. El gran futuro y el día final de la manifestación mesiánica del reino glorioso que esperamos para los últimos días ha comenzado ya en la muerte y resurrección de Cristo. Cristo recapituló en sí mismo toda la creación y la historia de la humanidad, de la que fue constituido Señor y Salvador por el Padre Dios. De ahí que Jesús afirme: el reino de Dios el reino de Dios ya está dentro de ustedes. Esta es la verdad clave que relativiza la pregunta escatológica y los signos de la apocalíptica antigua y moderna. Dios está viniendo sin cesar a la historia humana y a nuestra vida personal y eclesial. El tiempo humano y el de los años están enteramente en sus manos, mas para saber leer los signos de su presencia, necesitamos la fe como participación de la sabiduría admirable de Dios. En todo caso, el reino de Dios no es mera presencia inminente del Espíritu. Tiene una proyección cuando interna como externa, sí, una proyección tanto interna como externa, dos facetas, interna y externa, ¿no? Es bueno tener en cuenta eso. Y pide
nuestra respuesta, claro, una respuesta tuya, mía, y compromiso personal mediante la conversión efectiva al mismo. Y es lo que nos hace falta, una respuesta. Hace falta compromiso con el Señor, sentido de pertenencia, para reflexionar cómo es nuestra percepción del reino de Dios como una realidad lejana, distante, que nada tiene que ver con el mundo, con nuestra vida presente. Y ahí para reflexionar. Gracias, Señor, porque tu reino es para tus hijos paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Danos tu sabiduría, la ciencia y la visión de la fe para cantar los signos de la presencia de tu reino. Y ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad fielmente para que tu reinado sea fecundo en nosotros. Amén, amén. Sí, ese reinado sea fecundo. Ese reinado realmente produzca los frutos que tiene que producir. Y somos nosotros los que estamos llamados a hacer que ese reino se haga realidad. Somos nosotros que tenemos que asumir. Pero si no lo hacemos, bendito Señor, gloria a ti, Señor. Por eso en María, esa madre, vemos ese ejemplo, ese modelo del creyente, del cristiano, esa verdadera discípula, aquella que hace la voluntad de Dios, aquella que es una mujer de fe, esa mujer creyente, esa mujer llena del Espíritu Santo. Señor Jesús, te glorificamos y te damos gracias por hacernos verdaderamente hombres y mujeres, sí, hombres y mujeres libres. Por eso hoy te queremos pedir que vengas sobre nuestra vida y desates toda cadena que nos impide gozar y experimentar la libertad de un hijo de Dios. Sí. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a ser instrumentos de libertad para con aquellos que sufren y que están encadenados en tantas problemáticas que los sumergen en las tristezas. Santísima Virgen María, tú que supiste abrirte a la libertad de Dios, ayúdanos a ser dóciles a esta propuesta de amor y a obrar siempre el bien. De Jesús se dice que pasó haciendo el bien. De un cristiano, de una cristiana, debe también decirse lo mismo, que pasamos haciendo el bien, no el mal. El bien hay que hacerlo bien. Y como dice la palabra, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y a veces por hacer el bien cuesta sufrir, pero Dios da la recompensa. El que da la llaga da la medicina, dicen nuestros campesinos. Pide por tus necesidades y por los perseguidos a causa de su compromiso con el Evangelio, para que el Señor les dé su fuerza y todos unidos en la confesión de una sola fe, una esperanza activa y una ilusión renovada, no decaigamos en esta misión. Ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres, por tu familia. Encomienda esa familia que Dios te ha dado al Señor. Que el Señor te dé sabiduría a ti, papá, mamá, para saber guiar, para saber corregir. Que el Señor bendiga tu hogar. Señor, bendiga tu familia, tu trabajo, tu negocio. La realidad que tú haces, tu profesión. El Señor ilumine tus pasos por todos los enfermos para que el Señor les conceda la salud. Por todos aquellos que van a ser intervenidos quirúrgicamente para que el Señor guíe esa intervención. Esté allí Él como buen médico, allí guiando
El Señor, te pedimos por esos hermanos víctimas de la ola invernal, por todos esos hermanos que están padeciendo, que están sufriendo a raíz de toda esta situación, de esta emergencia, como la lluvia, pues ha hecho daño. Pero no le echemos tanto a la lluvia. Tal vez muchas situaciones son dadas porque no se han hecho las cosas como tienen que hacerse, porque no se prevé, porque no se toman los correctivos que hay que tomar a tiempo. Y claro, como el hombre también está atentando contra la naturaleza, como el hombre también pues está destruyendo la tala, la contaminación, todo eso. Miremos cómo tiran todo a los arroyos. ¿Y dónde van a parar los arroyos? Pues a desembocar en el río. Y todo eso, pues claro, va perjudicando. Y vemos cómo a veces hace que los arroyos se desborden. ¿Por qué? Porque todo no tienen por dónde fluir. Entonces miremos que tenemos que ser en eso responsables, autocríticos. Tenemos que tener conciencia de saber mirar, pero tenemos que tener cultura ciudadana. Tenemos que tener ese respeto y no sabemos convivir en sociedad. No sabemos y hace falta mucha educación, mucha formación. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezca en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar.